Entonces voy llegando a algunos comentarios a modo de conclusión. Eh, la primera infancia está llevando la discusión a una revalorización, como hemos planteado, de conceptos muy fundamentales. Por ejemplo, cuando me estaba refiriendo a que Axel Honneth reconoce que la discusión que han dado las ciencias sociales respecto al desarrollo sobre los temas de distribución de los bienes y servicios y de que la gente tenga acceso a suficientes bienes y servicios para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas es importante, pero que eso en la sociedad contemporánea, con el nivel de desarrollo humano que la caracteriza, ya es completamente insuficiente porque desconoce tres dimensiones del ser humano, que son la necesidad del reconocimiento, que son primero el amor, es decir, el ser humano lo primero que necesita es ser reconocido por la vía del amor. Por eso lo fundamental en la atención a la primera infancia y esta construcción conceptual y filosófica la hace él precisamente a partir de lo que ha mostrado la investigación en desarrollo infantil, es que lo primero que el ser humano necesita construir es el vínculo, es el attachment. Lo que necesita es saber que hay alguien que responde afectuosa, cariñosa, amorosamente a sus necesidades y que sus expresiones van a encontrar una respuesta en quienes lo están rodeando. Y después plantea lo que se necesita es el reconocimiento político. Si yo no tengo registro civil, no puedo tener acceso a los servicios sociales. Si yo no tengo registro civil y ciudadanía, no puedo votar, etc. Hay un reconocimiento político. Pero finalmente lo que necesito es un reconocimiento social, porque yo puedo tener afecto en la órbita de mi vida privada, puedo tener acceso a los bienes y servicios de la sociedad, pero si no soy reconocido en mis grupos de referencia, soy un ser humano mutilado. Entonces, la primera infancia, la investigación en primera infancia, está planteando problemas muy fundamentales para la teoría social contemporánea y ha contribuido a este proceso de búsqueda de superar la fragmentación de las disciplinas que ha caracterizado la modernidad, a volver a plantear la necesidad de la reflexión que articule las diferentes ciencias sociales en procesos de dinámica, de entender la complejidad del ser humano, del desarrollo de la sociedad, del funcionamiento del Estado, etcétera, etcétera, y con ello a que se recupere la reflexión filosófica, tanto desde el punto de vista de la razón práctica como de la filosofía moral, y por tanto también la reflexión ética. Entonces, la primera infancia ha contribuido a este momento tan rico, complejo y lleno de tensiones, de oportunidades en que está viviendo la ciencia social contemporánea. En segundo lugar, está planteando una revalorización de las políticas, porque entonces lo que está mostrando es que las políticas públicas tienen que ser integradas, porque al niño y a la niña, y más en su primera infancia, no se les puede llegar más que de una manera articulada. Pero todo el diseño de las políticas, como sabemos, está hecho desde el punto de vista sectorial. Entonces, esto está llevando a las tensiones contemporáneas que en la discusión de políticas públicas estamos agrupando sobre temas como las políticas poblacionales, las políticas territoriales, etcétera. Es una revisión completa de lo que han sido los enfoques que estaban dominando la formulación y la gestión de políticas públicas. En tercer lugar, está llevando a reformular todo el tema del ejercicio de la política. Ya no digo de la construcción y operación de políticas, sino del ejercicio de la política como acción de los actores sociales en el ejercicio del poder de la sociedad. Es que la gestión de hoy tiene que ser una gestión política de proximidad. No estoy diciendo que la primera infancia sola es la que ha generado estas discusiones, porque hay otros factores como la globalización, como muchos otros procesos de la sociedad contemporánea
que han llevado a esta revalorización. Pero lo que sí estoy diciendo es que la discusión sobre los temas de primera infancia, la investigación, la reflexión, están contribuyendo en mucho a enriquecer esta reflexión y que a veces quienes trabajamos en primera infancia no nos estamos dando cuenta suficiente del impacto y por lo tanto de las oportunidades y al mismo tiempo de las responsabilidades que tenemos en la discusión y en la acción contemporánea. Entonces, hoy la gestión política tiene que ser de proximidad y eso lo vemos con tendencias positivas y con tendencias negativas como la reemergencia del caudillismo o la reinvención de estructuras del Estado, de formas de articulación de la sociedad civil, de funcionamientos de redes, etcétera, que empiezan a emerger y a despuntar en los distintos comportamientos de las sociedades, especialmente en los últimos 6-7 años. Hemos visto mucha transformación de los movimientos sociales, de la acción estatal en países que son calificados de neoliberales o en países que son calificados de estar buscando alternativas a los modelos neoliberales. En esa misma dirección entonces viene la reinvención de las estructuras regionales. Es decir, es claro que hoy el concepto de nación es insuficiente para dar cuenta de las dinámicas tanto del comportamiento de la población en el ejercicio de su ciudadanía en las órbitas locales y subnacionales, como por la realidad de que al mismo tiempo de ser ciudadanos localizados somos ciudadanos globales y que por lo tanto la categoría de lo local, de lo regional, de lo nacional y de lo global son categorías que hoy requieren, perdón, me está llegando retorno de alguien, gracias. Estaba diciendo, entonces, tanto lo local como lo regional, como lo nacional y lo global, son categorías en, en, en las cuales el ejercicio de la ciudadanía, la acción colectiva, la acción de los estados, la acción de las sociedades civiles se están transformando a una velocidad impresionante y eso tiene que ver con la primera infancia y el ejercicio que estamos haciendo es un ejemplo de esto. Por otro lado, entonces, está llevando a una revalorización de la participación, porque nada de esto de la gestión política de proximidad, de la construcción de políticas públicas integradas, de reinventar las estructuras, puede ser hecho sin una participación activa de los actores sociales, incluidos los niños, y por eso la referencia que hacía a la pertinencia para nuestro mundo académico de este libro de Meltzoff, que reconoce al niño como un científico que está en la cuna, pero que ya es un científico en cuanto tiene una actitud investigativa que debemos estimularle desde el principio y que no depende tanto de que nosotros la estimulemos, que obviamente sí tiene una gran influencia, como de construir los ambientes que estimulen su creatividad, su espíritu de exploración, la seguridad en sí mismo, la búsqueda de alternativas, la expresión de sus necesidades, etcétera. Y por eso la participación desde la primera infancia no se puede desarrollar si no entendemos que estamos en un proceso de construcción de nuevas subjetividades y que cada uno de nosotros, además de la identidad que construye, va haciendo procesos de interacción intersubjetivos que están llevando a que la sociedad contemporánea esté cruzada por la acción de múltiples subjetividades. Diciendo todas estas cosas, elementos a considerar, es claro entonces que la información que estamos manejando no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de los temas que estamos hablando y por eso estas temáticas que estamos planteando de la necesidad de revisar la construcción de indicadores y la construcción de sistemas de información en las dos direcciones que señalaba, de que sí resignifiquemos la discusión sobre pobreza, pero no nos limitemos a mirar las condiciones de pobreza, sino a mirar es la vigencia de los derechos en la sociedad y los niveles de desarrollo humano que se alcanzan y por lo tanto que no construyamos solo escalas de desarrollo, sino sistemas de valoración que nos permitan analizar
la condición de niños y niñas, pero también de sus familias, de las instituciones en las cuales interactúan, de las comunidades en las cuales viven y de los países en los cuales nos desempeñamos. Y quisiera entonces terminar, para que podamos abrir la discusión, abusando de una página que vi en internet de alguna institución o publicación de México, pero que me pareció muy sugestiva porque representa a América Latina y el Caribe en la forma de un pie, para señalar diciendo que la huella de la primera infancia en América Latina y el Caribe es muy grande en términos de construcción teórica, en términos de política social, pero que tenemos que darnos cuenta de que al mismo tiempo estamos actuando en un contexto sumamente complejo, lleno de grandes oportunidades, quizá más grandes de lo que nos hemos dado cuenta, pero al mismo tiempo con amenazas enormes y que no las estamos comprendiendo suficientemente porque de alguna manera el discurso oficial de nuestros gobiernos, en el sentido de que eh, América Latina está blindada contra la crisis, que América Latina se está desempeñando bien, de que las posibilidades de crecimiento y desarrollo son cada vez mayores, ha hecho curso. Y creo que es importante entender que los gobiernos tienen que decir que las cosas están bien. Es obvio que si un gobierno sale a decir que las cosas están mal, estas se pondrían peor. Lo más grave es que los gobiernos lo crean y lo más grave es que la academia no actúe en consecuencia advirtiendo que las cosas no están tan bien, sino que hay enormes dificultades, múltiples problemas aún sin resolver y amenazas a futuro muy graves que debemos investigar, analizar para poder entenderlas en su magnitud y para poder anticipar las posibles soluciones para irlas construyendo con las familias, con los niños y las niñas, con las comunidades, con las iglesias, con las ONGs, con la cooperación internacional, con las universidades, etcétera. Por eso cierro diciendo que así como hay una huella de la primera infancia en América Latina y el Caribe más grande de la que nos hemos dado cuenta, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de seguir haciendo camino al desarrollo humano al andar este curso con la primera infancia. Bien. Si te parece, Norma, entonces podríamos pasar a tener una ronda de discusión con los participantes y ampliar algunos de los temas que he planteado que más sean de interés de todas y de todos. Bueno, mil gracias, Alejandro. Yo creo que fue una excelente trayectoria y recorrido, digamos, con una capacidad de síntesis realmente muy, excepcional, digamos, acerca de ubicar justo este, digamos, este lugar, digamos, en el que se encuentran las políticas de primera infancia, con esa capacidad, como dices, de cuestionar y reinventar modelos que sean, que incluyan la participación, la diversidad, la complejidad, el reconocimiento necesario, y en esta trayectoria que pones de Zen, que yo creo que ilustra muy bien esta necesidad de meter la libertad como un ingrediente fundamental que acompaña el desarrollo humano, ¿no? El ampliar las posibilidades y las libertades, digamos, de todo. Abrimos el micrófono a comentarios y a preguntas que yo creo que pues van a ser muchas porque el tema es muy complejo y todas las dimensiones que presentaste realmente son pues vaya, producen yo creo que múltiples dudas y ideas también para abordar. ¿Alguien quiere de aquí? Sí. Le paso el micrófono a María Teresa. Sí, gracias. Más que pregunta, quería completar la idea que nos compartió el maestro. Perdón. Soy la maestra María Teresa López Castro. Actualmente me desempeño en la Subsecretaría de Educación Básica en
la Dirección General de Desarrollo Curricular, específicamente en el área de matemáticas. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo creo que esto nos enriquece a todos y nos compromete. Les decía, más que una pregunta, yo quería enriquecer una idea que presentó el ponente en relación a esto de la calidad de vida que él menciona y que para mí me hace completar la idea con lo que sacó la OCDE hace 2 meses en relación a México, que estuvimos en el penúltimo lugar de las peores condiciones de vida de la mayoría de las personas. Y sin embargo, en el estudio de quiénes son felices, resulta que México está en el segundo lugar, de que somos las personas que vivimos más felices. Esto a mí sí me hizo así como me impactó, porque pienso que con lo que nos acaba de plantear el maestro, y desde antes, yo ya había visto que el problema está en crear en los individuos esas nuevas expectativas de mejor vida y no estar en un estado de complacencia de que pues si así estamos, pues así seguimos, ¿no? Entonces yo creo que es un reto para la educación y para la política educativa tratar de crear nuevas expectativas en los individuos, desde los niños pequeños hasta, como lo señalaba el ponente, ¿no?, en las familias de esos niños. No podemos creer, los que tenemos otras posibilidades de vida, otra expectativa, que la gente viva en hacinamiento, en promiscuidad y de esa manera se sientan felices. Que no tienen expectativas de vida, de que pueden crear un hogar separado de su familia, sino que piensan que estar juntos y en esas condiciones tan insalubres pueden ser felices. Entonces nada más era ese mi comentario para completar la idea. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, Norma. No, iba a decir precisamente eso de que hiciéramos varios comentarios. Es que entendí a Alejandro y por eso prendí el micrófono. Perdona. No, está bien. Luz. Hola, soy Luz María Chapela y soy asesora independiente en materia de educación. Yo quería felicitar, muchas gracias. Como decía la maestra del Río, es impresionante la capacidad de síntesis y agradezco mucho la reubicación, la posibilidad que nos da de ver lo que estamos viendo desde distintos marcos. Un marco económico, un marco que incluye la pobreza, nos enriquece mucho. Yo quisiera rescatar 4 cosas simplemente. La idea de que cobertura no es acceso, esa me parece que no la podemos dejar pasar tan fácilmente. Me gusta mucho entender la titularidad, la necesidad de dar titularidad, y en materia de primera infancia ese es un reto muy importante, muy interesante. ¿Cómo hacemos para que realmente sean titulares de sus derechos, de sus recursos, de sus posibilidades, de sus espacios, con titularidad real? Me parece muy provocativa esa idea y muy fundamental en la manera en la que podemos cambiar nuestra concepción de los niños y las niñas. Me gusta muchísimo y agradezco la concepción de escalas de desarrollo que nos pone en un movimiento, en una dinámica y nos abre posibilidades. Nos permite, como decía usted, mediciones a mediano y largo plazo. Y al final quiero decir, esta idea de crear nuevas subjetividades, toda esta manera de pensar que genera nuevas subjetividades, a mí me parece que tenemos que entenderla desde nosotros mismos. Todo esto que nos está planteando nos invita a cambiar nuestras propias subjetividades, la concepción que tenemos de nosotros mismos. Tenemos toda esta tendencia a ser proveedores, protectores, y creo que los marcos que nos está presentando nos invitan a concebir y a reflexionar acerca de cómo nos vemos nosotros también, no solo los demás, sino también nosotros como unos sujetos distintos, para pararnos de puntas y alcanzar la altura de estos científicos que están en la cuna y que tiene el nivel que tiene la primera infancia. Gracias. Pueden pedir la palabra las sedes, alzando la mano. Hay por ahí una
una manita así para pedir el turno. Bien. Bueno, soy Celsa García, colaboro con la maestra Norma del Río aquí en la UAM Xochimilco. Y bueno, a mí me parece relevante el concepto de ciudadanos nodales, que en una primera intervención en el seminario también la maestra Luz Chapela comentaba sobre esta capacidad de crear redes. Y si vinculamos un concepto de infancia como un ciudadano con esta capacidad de crear redes, de irse construyendo y reconstruyendo en procesos de grupo, como un primer momento su familia, entonces, bueno, la investigación es muchísimo más amplia, desde cuestiones de crianza, comprensión del desarrollo infantil, con una visión justamente de sistémica, integral, holística, y que por supuesto la visión desde la academia tiene que ser también así, ¿no? Poder conceptualizar las situaciones y a las personas como eso, como ciudadanos que no están aislados, y que el abordaje y la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas tienen que ser así, también ir comprendiendo sus redes, y creo que eso es importante porque la formación en la educación profesional está limitada, ¿no? La ausencia de una formación geopolítica en la lógica de la comprensión de los problemas es pues perversamente olvidada, ¿no? Forma parte de la currícula en la formación de psicólogos, en la formación de pedagogos, en algunos casos. Bueno, quizás estoy hablando un poco al aire, pero me parece relevante poder tener en la currícula de la formación profesional la lógica de la economía y la geopolítica, y todo este movimiento que, bueno, es de importancia para poder comprender al ciudadano en una lógica nodal, ¿no? Gracias. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Daniel Bernal, soy estudiante de psicología de parte de la UNAM, y pues bueno, algo muy interesante que plantea el doctor Alejandro es los retos que se nos presentan para llevar a cabo toda esta articulación y todo este cambio de psique en la población, por una parte a nivel nacional, para que se empiece a integrar a la infancia como un factor muy importante en el desarrollo nacional. Y pues bueno, como a mí me veo ante un reto muy importante de cómo haremos esta articulación entre las diversas naciones en Latinoamérica para hacer frente a estos efectos de la economía, de la política, ¿no? O sea, que si es un tanto, bueno, me deja así como en shock esto de qué vamos a hacer, ¿no? Y cómo realmente vamos a hacer efectiva todas las propuestas y todo lo que se ha venido mencionando, para que no se quede, como menciona el propio doctor Alejandro, en algo muy particularizado y algo que simplemente se queda en el aire y no se hace más allá. Bien, sería todo. Un comentario, generalmente en las evaluaciones educativas, digamos, de calidad que tenemos en el país, en este esquema que proponías de CEN, que se me hace muy claro, primero está un esquema de dotación, después de titularidad, capacidades y realizaciones, para que haya realizaciones. Muchas veces se hace un diagnóstico de estas capacidades, digamos, en donde la educación tendría que estar ahí dando cuentas de esta posibilidad de que las dotaciones se transformen en capacidades, pero la evaluación se reduce muchas veces
a decir que no se puede capacitar porque no hay dotación y se reduce la función de la escuela y se vuelve al inicio de esta situación, bueno, saltándose toda esta cuestión de titularidad, y es así como revertir digamos, esta posibilidad educativa cuando argumentan no hay dotación. Es decir, están tan privados, hay una transmisión intergeneracional de la pobreza, hay tal situación de pobreza en capital humano en las familias, que la escuela poco puede hacer con esto y por tanto no toma cuentas o no se responsabiliza de una situación, digamos, de exclusión que debería de dar cuenta este sistema educativo, ¿no? Y paradójicamente el modelo educativo se clausura cada vez más, es decir, las escuelas cada vez se vuelven mucho más cerradas, ahora no se puede ni entrar ni salir de las escuelas por reglamento. Es decir, no hay posibilidad de que haya proyectos que apoyen a las escuelas en, digamos, en este intercambio con la comunidad, por razones muchas veces quizás de seguridad, pero se han clausurado estas cuestiones y se clausuran también las intercomunicaciones necesarias entre los niveles de inicial, preescolar, etcétera, de tal manera que una ampliación de cobertura en preescolar clausura las posibilidades de cobertura o de calidad, qué sé yo, o de personal o de formación de talento en inicial, y digamos, lo sabotea, de tal manera que un nivel está saboteando al otro, ¿no? Entonces, realmente este esquema yo creo que nos ayuda a dar cuenta un poco de en qué lugar tendríamos que estar, digamos, avanzando, y que todos estos frentes tienen que siempre estar abiertos, ¿no? Las dotaciones, la titularidad, no es que pasemos, ya tenemos lo legal, ahora sí pasemos y ya no nos ocupa las capacidades, sino que los resultados de capacidades tienen que dar vueltas ya de nuevo, trabajar en la titularidad o en las dotaciones, es decir, como campos siempre abiertos, ¿no? Porque parecería que pasamos de uno a otro y vamos como dando ya por supuesto que estas cosas están satisfechas, y no lo es así, ¿no? No sé, quizás fui muy vago, muy confusa, pero bueno, es parte de esta complejidad, perdón. Alejandro, si quieres, iniciamos una ronda de respuesta para iniciar otro ciclo de discusión.